Bueno, muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer un breve agradecimiento a todos los organizadores de este tan importante evento y a los compañeros con los que compartimos esta mesa. A mí me gustaría señalar un par de contrastes en las exposiciones, que creo que son bien interesantes. Si tomamos una de las exposiciones, la de Alba, o sea, ella partía del análisis del concepto de democracia y del proceso democrático con sus virtudes y limitaciones, en el caso de Venezuela, partiendo de una situación de consolidación relativa de la democracia, por lo menos de consolidación de un sistema político, y que es justamente la puesta en crisis de ese sistema ¿se escucha? Gracias. Y que es justamente la crisis de ese sistema quien pone en cuestión al concepto de democracia y al propio proceso de democracia, que lo lleva a formulaciones críticas. En el caso de Ricardo Sidicaro, o sea, hay como un fenómeno inverso, un análisis inverso de una realidad concreta, ¿no? O sea, que la Argentina, si bien tiene un inicio virtuoso, podríamos llamarlo, entre comillas, en términos de formación democrática, de incorporación de toda una serie de mecanismos de un sistema democrático, que estuvieron posibilitados, como bien señaló Ricardo, por las características sociales de la Argentina, fundamentalmente por el tema de las migraciones y de que los sectores populares, inclusive los más politizados, no tenían posibilidad de expresión electoral y demás. Eso facilitaba evidentemente esa consolidación de un sistema político. Rápidamente esto se puso en crisis, como bien señalaba Ricardo. A mí me gustaría, retomando la exposición de Alba, señalar, o sea, inclusive en el lenguaje de Alba, o sea, cómo aparecen dos procesos, no solo en la lectura de cada uno de los expositores. O sea, el lenguaje, o sea, cuando en el caso de Alba se habla de nuevo sistema político, de formas de democracia directa, de un lenguaje inclusivo, de cómo se garantizan los derechos, de democracia participativa y protagónica, y va describiendo, o sea, todo el proceso de los círculos bolivarianos, los comités de base, rurales y urbanos, las leyes que atienden a cuestiones fundamentales del desarrollo económico y social de Venezuela, como es la ley de hidrocarburos, inclusive la incorporación, y acá aparece también claramente un contraste muy importante, es decir, la incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso político, actor que no tenía una tradición de participación y que además no tenía una tradición de ser un actor represivo, comparable, equiparable al resto de América Latina, ¿no? Claramente. Entonces decir, bueno, acá, o sea, este proceso lo que Alba de manera muy, muy interesante, o sea, transitó, o sea, la construcción de un fenómeno de recuperación, de apropiación de la democracia, dándole un sentido ligado a la profundización de la democracia, inclusive nominándolo como proceso socialista y demás. En el caso de Ricardo, ya que se me agota el tiempo, realmente lo que apareció como más jugoso e interesante fue justamente la descripción y el análisis acerca de cómo se reconforma, cuáles son las disputas, las luchas para la reconfiguración de un sistema político y de actores políticos. Cómo cuando él hace
y interpreta y describe las necesidades de la decisión democrática, el vivir en democracia, las características del régimen democrático, y con esto finalizo, que centra en 4 elementos, en 4 ausencias, y cómo en el proceso político se tratan de reconfigurar, se tratan de conformar estos actores, que son los de la clase política, la construcción del ciudadano, la reconstrucción del Estado, y tomar la cuestión económica como uno de los ejes centrales. Finalizo este brevísimo comentario planteando con Paulo cómo nos incorpora algunos elementos, recuperando, por ejemplo, conceptos como centro y periferia, dependencia, el tema de la relación de la modernización con la ciudad, con la relación entre el campo y la ciudad, y tomando la problemática, el fenómeno de despolitización por un lado, y por el otro, paradojalmente, los fenómenos de movilización existentes y las formas colectivas de organización y lucha. Bueno, cumplo por lo menos con el minuto. Sí, gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, rapidito, voy a ser muy breve para que quienes estamos acá arriba no seamos mayoría en la sala. Simplemente recordaba, cuando escuchaba esta conversación, aquella frase de probablemente uno de los más grandes escritores de este país, José Luis Borges, que entrevistó llegando a España allá por el 76-77, que le preguntaban por las condiciones políticas del país, dijo una frase algo así como: la democracia es la superstición, ¿no? Superstición para algunos, ilusión para otros, esperanza para pocos en el inicio. Bueno, los procesos democráticos de democratización, con los tintes que podamos marcar, hay una realidad en tantos procesos, no en tanto esencia. Lo cierto es que hoy en el mundo actual no hay otro sistema político que le compita a la hegemonía. Puede haber en alguna región, ¿no?, la teocracia islámica, etcétera, pero no hay otro sistema que compita con ese. En ese sentido, creo que pensar las condiciones de evolución y de funcionamiento reales, operantes de los procesos de democracia, es de lo más sugerente. Simplemente 2 apuntes. Uno es pensando un poco lo que bien relataba provocadoramente, como nos tiene bien acostumbrado Ricardo, ¿no? En el campo de la democracia en Argentina, esa estabilidad un poco difícilmente explicable en algún momento, que casi lo hemos incorporado a las nuevas generaciones como parte de nuestro sentido común, algo que no es, ¿no? El funcionamiento no exento de tensiones, ¿no? 2 por lo menos de esos gobiernos se retiraron antes de tiempo, ¿no? 2 de las transiciones entre partidos fueron antes de tiempo. Pero también pensar cómo se complementa con otras lógicas, las formas más institucionales, cómo se complementan con otras formas lógicas. El otro día Michael Barroway hablaba acá de la sustantividad de los movimientos y las protestas sociales en el funcionamiento democrático y en el orden de la justicia social. Probablemente en su exposición Barroway dejaba un poco de lado todo este aspecto central, yo diría, o muy sustantivo, que es el campo de la política más clásica de los gobiernos, de los partidos. Pero cierto es que hoy, en el funcionamiento operante de la democracia, esta hegemonía a desgano, yo diría, de la democracia, porque la democracia liberal convive con una alta dosis de inconformidad, de desconfianza, ¿no?, hacia... precisamente se complementa y funciona operativamente con otras formas de legitimación y de representación de intereses, que ponen límites a las medidas puntuales de cada gobierno, ¿no? En el sentido, coexiste la representación con la autorrepresentación. Y por último, para finalizar, pensar precisamente la democracia en relación al otro gran tema de este fórum, la justicia social, ¿no? Y ahí me parece que las intervenciones que Pablo, que Alba, nos convocan precisamente a pensar cómo se pueden complementar, profundizar y ampliar la democracia a otras dimensiones, ¿no? Plantear el tema de la igualación social, no solo en el campo del género, no solo en el campo, en ciertos campos, sino también en el campo de las clases y la estratificación social. Y ahí obviamente es todo un desafío,
porque entre democracia y justicia social hubo algunos encuentros en el siglo XX, pero también muchos divorcios, ¿no? O separaciones, para ser más modernos, más seculares. Entonces, acá un poco el desafío está, cómo estos procesos que de hoy, de gobiernos progresistas que de algún modo cuestionan, ¿no?, lo más negativo de la década pasada, ¿no? Pensemos en estas democracias que se construyeron y se consolidaron juntos con procesos de desigualación social, ¿no? Pueden cuestionar ese otro aspecto, pueden interrogar no solo las herencias neoliberales, sino herencias de larga data, coloniales, ¿no?, de exclusiones de larga data, incorporar a nuevos sectores sociales. Y en ese sentido, ampliar las formas de diversidad, las formas de diversidad de la democracia, una mayor demodiversidad, que me parece un poco el aporte que Venezuela, que Bolivia, y que muchos movimientos sociales a escala muy pequeña plantean en esta América Latina de hoy. Queda, por supuesto, el desafío, cómo se construyen esas nuevas formas de Estado que de algún modo ponen en crisis el Estado existente, retomando los mejores logros de la democracia liberal, para no contribuir sin querer a nuevas escisiones que planteen atrasos en la perspectiva emancipatoria, para poder realmente ampliar el horizonte del cambio social en nuestra región. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, llegado a esta hora de la noche, queda abierto el debate porque me parece que ha sido muy rico este panel, pero vamos a dar lugar a algunas preguntas que me parece que sería interesante que se pudieran plantear al panel. 5 minutos de preguntas. Tres minutos de preguntas, bueno. Sí, sí. Una pregunta para el profesor Martins. Me llama mucho la atención, soy Héctor Calleros de México, me llama mucho la atención escuchar su interés por recuperar la importancia de las categorías de centro y periferia, sobre todo de alguien que viene de Brasil. A mí me interesa la globalización y he dado clases sobre globalización. En este mundo global, ¿realmente sigue siendo útil la utilización de centro-periferia para explicar las situaciones de los países en los que vivimos en este continente? Gracias. Para mim, há dois modelos de câmbios sociais e políticos em curso nesse momento. Há um modelo que nega centro-periferia, que é o modelo do neoliberalismo. Desde os anos 90, há uma tendência de dizer que a globalização econômica incluiu a todos em um mesmo sistema mundial que não tinha tensões nas fronteiras, nas suas fronteiras. A mim é muito perigoso porque desvalora o rol das alianças conservadoras, dos pactos de poder e das lutas sociais. Creio, então, que esta é uma tendência conservadora de dizer que não é mais centro-periferia e estamos em uma globalização. E muita gente dizia a política nacional não tinha mais interesse, agora temos que pensar na transformação da ONU. Incluso um grande sociólogo do Brasil, que eu sou admirador, Ottaviani, escreveu nos anos 90, quando estava a ideologia da globalização estava em sua auge, dizia não há necessidade mais de política, pensar a política em Brasil. Temos que pensar agora uma instância política internacional, porque agora a globalização inclui a todos. Para mim, esta é uma tendência conservadora, que ela despolitiza, ela põe confusão para o entendimento do que se passa na realidade. Para mim, desde um marco interpretativo mais contextualizado, consideramos que o sistema mundo se move em conjunto, mas dentro do sistema mundo se movendo em conjunto, aí
há contextos regionais que vão em conjunto, e Latinoamérica é um contexto que vai em conjunto, e dentro desse contexto há particularidades também. Então, essa relação centro e periferia não se passa mais dentro de uma visão geográfica tradicional, territorial, mas dentro de uma visão pós-geográfica, que eu digo que é agora dominada por os territórios do discurso, das narrativas, das simbologias, de los imaginarios. Bueno, muchas gracias, Paulo. Muchas gracias a los panelistas y comentaristas. Y damos cerrada este Open Forum por esta noche.